Okay, hello, Jose. How are you? I hope that you're okay. So, in order to start the class, yeah, as you know, uh, we practice. We are going to practice in this class the present simple and present progressive. Uh, Something that I forgot the last class is that the order that I wanted to give the class, the topics, right? So I missed to give this class the topic that we're going to see in this class. So I skip, o sea, como que lo adelanté, I skip. So I gave you the last class, the previous class, the past verb, the past tense of verb to be, right? So for that reason, in this class, I'm going to give you the next topic or the topic that I missed the previous class. I'm going to uh, share the screen in order to you can see the and the slides. So okay, let's begin here. As I said before, we're going to practice simple present and present progressive. Here, you are going to see three in this slide. You're going to see three images. So in each image, you're going to give me a sentence according to the tense. Vas a decir una oración, ¿cierto? Aquí hay tres imágenes, entonces vas a decir eh, una oración, obviamente, dependiendo del tiempo, ¿cierto? Aquí sería el progresivo. In this picture will be the simple present, and in this picture will be the present progressive or continuous. Here in parentheses is the verb that you are going to use in the sentence, right? Clean, run, and drink. Esos son los verbos que vas a usar en pues en las oraciones que me vas a ayudar a completar. So, during the first sentence, entonces recordemos que el presente progresivo pues es subject, the verb to be, right? Subject or personal pronoun, verb to be, the verb, for example, in this part, in this image, it will be the clean. So the verb with ing, ¿cierto? Vas a colocar sujeto, verbo to be, dependiendo del sujeto, el pronombre personal que vayas a usar. Ya va después el verbo, en este caso sería clean, ¿cierto? Y obviamente le vas a agregar ing, and of course, next is the complement. So, Jose, please help me. You can help me to complete or to tell me a sentence. Sí. Progresivo. Ajá. Sería primero el sujeto, ¿cierto? Excelente. My sister Clea. Entonces, quería después, that's the subject, ¿cierto? Subject, my sister, the verb to be, ¿cierto? Entonces, ¿qué verbo to be utilizarías acá? My sister eats. Sería, ¿cuál de los dos? Ajá, good. Wait a minute. Muy bien. My sister is, right? So you're going to use the verb. My sister eats. Clean. Yeah. ¿Queda así? ¿O hay que agregarle algo más? My sister Clea
¿Cómo se dice limpiar? Recuerda lo que clean, el verbo clean es limpiar, como puede ver. My sister is Clean. cleaning. Good. My sister is cleaning, ¿cierto? Cleaning. Ajá, good. My sister is cleaning what? ¿Qué estará limpiando? Is table. Ah, así. Is table. Sí. Good. My sister is cleaning this table, ¿cierto? Sí. Mi hermana está limpiando esta mesa, ¿cierto? Good. Okay, good afternoon, Said. So, next one. The next picture, right? Next picture, you can notice that is a man. Yeah, it's a man. So here you're going to use simple. This one was progressive or continuous. And this one you're going to use simple. Okay? So for okay, here, Said, can you please complete or give me a sentence with simple present, of course, using the verb run. Por ejemplo, here you can see puedes ver la oración que hizo José, ¿cierto? Que era progresiva, entonces me la dijo en progresivo, pues acaba de ser simple, si recuerdas la estructura del simple. So, Said, you there? Are you there? Well, so, José, mientras pues ahí pues, ya, ahí ya. Bueno, si puedes usar el micrófono, ¿tienes micrófono? Pues funcionando. Si lo tienes, pues vas a usar este. ¿Cierto? Vas a decir una oración en simple, ¿cierto? En simple. Recordemos la estructura y también recordemos que vas a usar el verbo run, ¿ya? Run. Lo que está haciendo pues la imagen, run. Cualquier pronombre, cualquier sujeto que quiera usar, ¿cierto? Entonces vas a decirme una oración in simple present using the verb run. Yeah. So if you want, you can speak, right? You can speak by the microphone. Hola, profe. La oración. Hola. Sí. Cualquiera. Sí, obviamente vas a usar cualquier pronombre, pero vas a usar este verbo, run, ¿ok? Por ejemplo, he simple run. El simple no lo usamos, ¿cierto? Solamente sería este verbo. Pero entonces, ¿cómo era? He, ¿cierto? Sería ya el verbo. Runs. Good, runs. Ajá. Pues, ¿qué quieres colocarle más? Pues, ¿quieres el complemento? Obviamente vas a decir, él corre en la calle, en el estadio, ¿cierto? En la casa. El complemento es eso. Lo que usted quiera ya colocarle también. Como indicar esa acción, qué es lo que estará pues, haciendo con esa acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué más podrías agregar? He runs, que hasta ahí vas muy bien. ¿Cómo se dice calle? Street. In the street. Right?
¿cierto? Así. So, repeat. He runs in the street. Entonces, repítela, dime la oración completa para que... He ¿Ya? he runs in the street. ¿Cómo se pronuncia el street? Street. Esto es doble E, pronuncia como una I. Larga. Street. Yeah. He runs, la U, aquí en este verbo, se pronunciaría como una A. He runs in the street. ¿Ok? Good. ¿Sí ven? Muy bien. So, in this one, progressive, right? So, Jose, please. Thank you, Said. Jose, you're going to help me with another progressive sentence using the verb drink, right? She Good. she drink ¿Ya así? ¿O algo más? she drink the She drink the... she drink eats Ajá. ¿Qué quiere tomar ella? ¿O qué está tomando? ¿Cómo se pronuncia aguas frescas? Aguas frescas es en México como refresco, ¿cierto? Sí. She drinks soda. Soda, ¿cierto? Como refrescos, gaseosa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿acá qué pasa? Pues como es, ¿cierto? Progresivo, pues no es necesario el de acá. Entonces, como es progresivo, ¿qué más le faltaría? Recuerda la primera oración que hiciste, ¿cierto? Mira la primera oración y dime qué le faltaría a la soda. Ajá, good. She is drinking, right? Good. Soda, ajá, gaseosa, aguas frescas, ¿cierto? She is drinking soda. Recordemos que estamos hablando en progresivo, entonces aquí pues va a ser subject, the verb to be, the verb, ¿cierto? El verbo, por ejemplo, aquí drink, entonces le vas a agregar ing at the end, and of course the complement, ¿cierto? She is drinking soda. Good. Entonces, obviamente, estas son positivas. Recordemos una negativa, que podría ser she is not drinking soda, ¿cierto? Es lo mismo, solamente se le va a agregar el not para decir que no, ¿cierto? Que no está tomando, ella no está tomando pues soda, aguas frescas, gaseosa, ¿cierto? En ese momento. Entonces aquí pues obviamente recordemos que va a ser así, o la forma corta, the short way, in order to use in order to say something negative in English using this tense, she isn't drinking soda. Good. Okay, let's continue with the next practice. So here there are some scrambled sentences, ¿cierto? Aquí hay pues algunas oraciones en desorden. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué me van a ayudar ustedes a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes? Van a organizar la oración como es, ¿cierto? Me van a decir cómo creen que es la oración. Entonces, recordemos que en algunas oraciones tiene símbolo de pregunta. Y pues si recuerdan, pues van a decir cómo exactamente se dice una pregunta en inglés, ¿cierto? Bueno, usando estas estructuras, simple and progressive. So, Said, please, can you please tell me the first sentence? Puedes decir la primera oración, como creas que
que sea la oración. Y yo la voy a escribir tal cual como me la dices. El orden que me digas, así lo voy a escribir. Do you English Spanish? Do you English? Cierto, me dijiste primero English. Sí. English. Sería, ya serviría el otro, Spanish. speak. ¿Cierto? Sí. Speak. Ajá. Bueno, gracias ahí. ¿Cierto? Acá que lo que único que el único errorcito que cometiste pues, era el orden, ya. Pues este orden de aquí. Primero iría speak, ¿cierto? ¿Por qué? Porque speak es un verbo. Entonces, si recordamos la estructura gramatical de pregunta, pues es do you speak English, ¿cierto? Do, el auxiliar, recordemos que en presente simple hay dos auxiliares, do and does. You, el pronombre o el sujeto, ya dependiendo del pronombre o el sujeto que vayan a usar, pues así van a usar el do, ¿cierto? Do es para you, we, they, and I. Y el does es para she, he, and it, ¿cierto? Terceras personas. Do es does. So, next is the verb speak, ¿cierto? Después va el verbo, entonces auxiliar, sujeto, verbo y ya el complemento, ¿cierto? El complemento. Sería English en este caso, ¿cierto? Do you speak with your mother, ¿cierto? With your mother sería ya el complemento. Muy bien. Now, the next one. Entonces, miras bien la oración, mira bien las palabras. ¿Cómo? ¿Puedo participar en esa oración? Sí, claro. He is. He is. Having a shower. Yeah. A shower. So, he is having a shower. Shower. Ajá. Muy bien. He is having a shower, ¿cierto? ¿En qué tiempo estaría entonces este? Simple or progressive? En presente. Ajá, pero progresivo, Progresivo. O, ajá, o simple, sí. Este era progresivo o continuo, como también se llama. And this one, the first one, was simple. So, next one, Said, please. La tercera. Sí, la tercera. Don't. Doesn't, ¿cierto? Como digo, la estás diciendo, yo la voy a explicar como me la dices. Entonces, doesn't. Likes. Perdón. She. Ajá. Likes. Like, ¿cierto? Like. Bananas. Bananas. Bien, o sea, está bien gramaticalmente, pero ¿qué pasó aquí? O sea, que hay, de pronto no te diste cuenta. Está ahí. Pero aquí la oración no es en pregunta, ¿cierto? Vea. Acá no hay símbolo de pregunta, como en la primera que me ayudaste a hacer, ¿cierto? Obviamente, así como me lo dijiste, es correcto en pregunta, ¿cierto? Está bien, obviamente está bien, es correcto in questions. But here is in negative form, normal form, ¿cierto? Es una oración normal, pero negativo. Entonces, ¿qué pasaría? El doesn't, ¿cierto?
iría después del she, doesn't, ¿cierto? She doesn't like bananas, right? Entonces, si hubiera sido pregunta, pues acá estuviera el símbolo de pregunta, como me la dijiste ahí, estaba bien, correcto, obviamente. Pero pues el único, digamos, errorcito, bueno, que se te pasó de pronto por alto, era de que pues, era negative, ¿cierto? Negación, y pues que obviamente cuando vamos a negar algo, pues la negación en este caso que es doesn't, iría después del verbo, del sujeto, ¿cierto? Iría después del sujeto. Pero bien, o sea, estaba bien hasta aquí, ¿cierto? Solamente era el orden. Cuando vayamos a decir algo positivo o negativo, pues va a ser así. Si es negativo, pues vas a negar de esta forma, doesn't or does not, que es la forma larga, ¿cierto? Si vas a, obviamente, a preguntar, si es una pregunta, no importa si sea negativa o positiva la pregunta, la vas a decir como la dijiste. Doesn't she like bananas, ¿cierto? Pero pues en este caso la oración era simple, pues era negativa, nada, pero muy bien, ¿sabes? Hello Alejandra, pues para que estemos al día estábamos aquí practicando el presente simple y el presente progresivo. Entonces, pues, si quieres, Alejandra, obviamente en esta actividad están las oraciones en desorden, ¿cierto? Están en desorden. Entonces, lo que me vas a ayudar a hacer es a organizar esa oración. Entonces, recordemos que si está en pregunta, pues recordemos cómo, en qué va primero cuando es pregunta, ¿cierto? No importa si sea negativa o positiva. So, please, Alejandra, can you tell me how is the correct order of this sentence? Just there in the class. Aquí con todo no se confundan tanto, vamos a separar un poquito. Alejandra, are you there? Hola, teacher. Hello, Alejandra. Pero no entiendo Entonces, todavía bien el presente simple y progresivo. Ok, no entiendes exactamente, Alejandra. Pues acá aclaramos dudas también. O sea, es organizarlo, No ¿sí? Sí, acá están obviamente separadas por estos slash, ¿cierto? Entonces, están en desorden. Entonces usted me va a ayudar a organizarla. Como creas pues que vaya, obviamente pues si hay algún errorcito pues se Pues corrige creo normal. que es we aren't taking Good. the correct book. The correct good. Correct pass. Ajá. Entonces, mirándola así, ¿crees que así es como la estructura pues de la pregunta? Porque recordemos que acá es pregunta, ¿cierto? Un simbolito. ¿Cierto? Entonces, pues obviamente, pues, si fuera una oración sí, normal, pues, sin el símbolo, ¿cierto? Sin el símbolo de pregunta, estaría correcta. Obviamente está correcta la estructura gramatical, todo. We aren't taking the correct bus, ¿cierto? Pero, pues, en este caso, como le pasó a Said, ¿cierto? Que me dijo, pues, la estructura de la pregunta, donde, pues, la oración no era pregunta, solamente era cambiar el orden. Igualmente a ti, Alejandra, te pasa lo mismo, pues es normal, ¿cierto? Entonces, como es pregunta, el aren't o el are, que sería aquí en este caso el auxiliar, iría al inicio, ¿cierto? Sería al inicio. Entonces, aren't we,
taking the correct bus, ¿cierto? Entonces, así sería pues la forma correcta para usarlo en pregunta. So, first, the auxiliary, in this case is the verb to be in negative. Next, the subject, verb with ing, and the complement, the correct past, ¿cierto? Es progresivo, o sea, no estábamos tomando, pues, no cogimos el bus correcto, ¿cierto? No estábamos cogiendo el bus correcto, o no agarramos, pues, elegimos el bus correcto. Entonces, obviamente recordemos que el presente progressive is to talk about something that is happening in the moment, right? Happening right now, in the moment. But thank you, Alejandra. So next, the last one, Jose, please. Sí, voy. ¿Listo? Ya te He watching He watches the new movie. new New movie. the new movie. Good. He watches the new movie. Right. Remember, this is a simple present. Here we're using a third person subject. ¿Cierto? Estamos usando el sujeto de tercera persona, he, él. For that reason, the verb, you have to add es at the end of the verb because the normal verb is watch, ¿cierto? O sea, como ya sabemos las reglas pues que tenemos que tener en cuenta a la hora de usarlo, a la hora de usar la tercera persona, pues es es, ies y s, ¿cierto? Entonces, como vimos en clases pasadas, pues acá pues el verbo termina en ch y por ende pues se le va a agregar es, ¿cierto? Entonces sería watches the new movie. Good, excellent. So, in order to introduce the new topic, so in this case we're going to talk about have or have got, has and has got, ¿cierto? Como están acá, estas son las abreviaciones, ¿cierto? Como pueden ver acá, we've got and he's got, son las abreviaciones. Entonces, las formas cortas, pues para que puedan entender un poquito mejor. Entonces, esta es la forma corta. Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá hay dos, ¿cierto? Have y have got. Has y has got. El have y have, ¿cierto? Have, este que está acá arriba, y has, son los que se usan aquí en Estados Unidos, ¿cierto? Pues en el país de Estados Unidos, para decir que para posesiones, es el verbo tener, ¿cierto? Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ¿cierto? I have, you have, we have, and they have, right? So, this form, have, is only for I, you, we, and they, ¿cierto? Esta forma, pues, el have, esta forma como está aquí, se va a usar para los pronombres I, you, we, and they, ¿cierto? Now, this form has, es que lo mismo, como digo, o sea, obviamente significa lo mismo, tener, but this form has is for third persons, she, he, and it, ¿cierto? Entonces, vamos a usar has para terceras personas, she, he, and it, and have para pues para el resto de pronombres. Primera persona, segunda persona, primera persona plural y tercera persona del plural, ¿cierto? I, you, we, and they. Now, this one, have got.
This is the form or the expression that British people or British citizens use in order to say have in America, ¿cierto? O sea, have got es la que se va a escuchar más que todo en Inglaterra, pues allá en el continente británico, en el país británico, ¿cierto? Have got, obviamente también has got, ¿cierto? Estos dos son británicos, ¿cierto? British. And this one, have and has, es para usar, obviamente, en Estados Unidos. O sea, si un americano o estadounidense va a decir, yo tengo tal cosa, yo tengo tal otra, pues va a decir, I have, o they have, we have, ¿cierto? Obviamente, si lo va a decir en tercera persona, pues she has. Pero, pues, si un británico va a decir que tiene algo, ¿cierto? Que tiene casas, que tiene un dolor de cabeza, porque, pues, no solamente el verbo tener lo vamos a usar para comunicar pertenencias, ¿cierto? Ah, yo tengo un lapicero, un bolígrafo, ¿cierto? No, va a decir I have, ¿cierto? I, the subject, have a pen, right? Or if you're in British, I have got a pen, right? Van a decir así. Británico va a decir I have got a pen. Y obviamente pues el americano o estadounidense, pues como lo llamamos nosotros los latinos estadounidenses, va a decir I have a, o si es en tercera persona, she has a pen. Británico, she has got a pen. Ahora, aquí está la forma corta, obviamente solamente del británico. ¿Por qué? Porque el have aquí sería como un auxiliar, es el auxiliar, ¿cierto? Recordemos que todo auxiliar pues tiene su contracción y todo eso, y por el estilo pues las contracciones tanto negativas como positivas. Entonces acá es positivo, ¿cierto? O sea, with sería el have unido, como estaba acá, comita, la VE y el got. Entonces, el pronombre que vayas a usar, ¿cierto? Digamos, en este caso era we, es we, but, si vamos a usar el otro que es que ahí, pues vas a decir you've got, ¿cierto? O I've got, ¿cierto? Como está aquí, I've got, bueno, ya es que ustedes quieran, we've got, ¿cierto? Obviamente lo que ustedes van a expresar, se van a referir a varias, pues obviamente este es para británico. Y obviamente pues también está el en terceras personas, he's got or she's got, right? So, any questions? Or everything is clear? ¿Preguntas? ¿Tienen pues preguntas o todo está bien? Vemos en el chat. Ok. Entonces, como le digo, comúnmente, pues como estamos en el continente americano, pues obviamente tenemos a los estadounidenses pues más cerca que los británicos, los de Gales, los de Escocia, ¿cierto? Inglaterra. Pues comúnmente vamos a escuchar el have o el has o has, ¿cierto? Comúnmente vamos a escuchar. Obviamente pues también les quería compartir el de los británicos, porque pues, tampoco podemos decir que nunca vamos a conocer a un británico o nunca vamos a conocer a una persona bilingüe usando el have got. Entonces es como también cultura general también, ¿cierto? También por eso les quise compartir ambos también, porque pues si no, pues yo les hubiera dicho no solamente está el have y el has, pero hay otra forma que también se dice tener in English, right? The British one. So let's move on to the grammar, the negative form. Yeah, the subjects I, you, we, and they. Of course, the short form don't have, do not have, o cierto. Entonces van a ver que pues, a la hora de usar en la forma americana o estadounidense, pues vamos a usar el auxiliar del presente simple, porque estamos diciendo algo en presente simple, ¿cierto? Yo tengo esto, yo no tengo esto, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues tenemos que usar
el auxiliar del presente, porque estamos hablando en presente, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, ya después si vas a decir que tenías algo, pues ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero en este caso que vamos a decir tener en presente, pues decimos I don't have a pen, ¿cierto? Yo no tengo un, un lapicero o bolígrafo. O en third person, doesn't, right? Doesn't have or does not, ¿cierto? Vamos a decir she doesn't have a pen, ¿cierto? Recordemos que cuando usamos el auxiliar, pues el verbo no tiene ninguna regla, queda igualito, entonces por eso se queda acá en have. Now we in the British way, we have not, got. Como les dije, el have aquí en la forma británica se usa como auxiliar. Entonces por eso no vamos a usar do not have got, no, vamos a decir have not got, ¿cierto? La forma larga. O ya en terceras personas sería has not got, ¿cierto? Got. Y obviamente pues ya la forma corta sería haven't got or hasn't, ¿cierto? Hasn't got. I haven't got, pues sería the short way or contraction, right? Sería pues la forma corta o la contracción. So, clear. Recordemos pues el único acá que tiene pues una forma corta diferente sería el British, el británico British, because have in this part is auxiliary. So, for that reason, the word not is next to the auxiliary have. But in this case, right, in this case, a have in American way, in American form, have is a verb. Auxiliary here, British, American verb. So for that reason, you have to use the auxiliary corresponding of the tense. O sea, van a usar el auxiliar correspondiente a lo que vayan a decir al tiempo. En este caso es presente, entonces van a usar el auxiliar del presente. Sí. Si es pasado, pues van a usar el del pasado, que más adelante lo vamos a ver y todo. Entonces ya pues está más claro. ¿Cierto? Claro. Any questions? Or clear? Not that. Okay. So the last form, yeah, is question, ¿cierto? Ya que pues, como le digo, siempre en todos los tiempos verbales, siempre en todas partes, pues a la hora de hablar vamos a tener positive or affirmative, that is the same, negative, yeah, and question, right? O sea, siempre vamos, no importa el tiempo verbal, siempre vamos a tener eso, pues vamos a negar en pasado, presente o futuro. Vamos a decir oraciones positivas en pasado, presente y futuro. Hoy también vamos a preguntar cosas en presente, cosas pasadas, y vamos a preguntar cosas futuras. Here there's not an exception, so here question, right? So, as you know, here, miren que esta es la forma británica. Como les dije, as I said before, have in the British form or the British way is an auxiliary, right? So, like a have is an auxiliary in British way. So the reason the auxiliary here is is the first word that you're going to write or speak or use, right? O sea, van a usar, como es el auxiliar, pues van a usar primero eso, el auxiliar. Recordemos que yo les dije que si no hay verbo to be en la oración o en lo que vayan a decir, en la pregunta, pues van a usar el auxiliar dependiendo del tiempo que lo vayan a decir. ¿Cierto? En este caso, pues hasta ahora hemos visto presentes. La clase pasada introdujimos pues el pasado, el verbo to be. Entonces, si no era el verbo to be, pues lo van a usar en pasado. Si es en presente, lo van a usar en presente. Pero si en este caso que estamos viendo los auxiliares del presente, pues va a ser primero, o sea, cualquier auxiliar. Entonces, como les digo, aquí el have es auxiliar. Entonces, so, here is first the auxiliary have. In this case, is negative. Haven't, the subject. Haven't I, haven't you, haven't
they, so haven't they got a pen, ¿cierto? Digamos así, de complement ya sería lo que ustedes quieran decir. Here is the third person, hasn't, negative. Of course, there is the short way in this case. Hasn't she, hasn't it got. Y aquí sería la forma larga, ¿cierto? Aquí sería la forma larga. Have not y has not. ¿Por qué no coloqué, pues no les, también les presenté aquí la negativa o pregunta del have y has, del que se usa acá en América, en Estados Unidos? Es porque es lo mismo que el presente. Si me van a usar, si van a preguntar algo usando el have americano, estadounidense, pues van a usar el auxiliar del presente, ¿cierto? Do you have a pen? Don't you have a pen? ¿Cierto? Don't you have a notebook? ¿Cierto? No tienes, entonces es lo mismo. Por eso no es necesario, porque ya vimos los auxiliares del presente. So here is not questions, that clear. So in order to continue with the practice, okay, so let's move on. Of course, let's practice a little bit about the both ways, right? Vamos a practicar un poquito ambas formas, el británico y el americano. Pues como les digo, hay que también conocer también las otras formas de otros países, porque realmente no sabemos si realmente llegamos, digamos como que en México, pues nos falta, pues comúnmente van a ir pues extranjeros angloparlantes de Estados Unidos, que es más cercano, pero no va a haber excepciones, va a haber excepciones donde va a haber un británico y le va a decir que tiene algo y le va a usar el have got, ¿cierto? Entonces, si no, digámoslo así, ya lo tenemos un poquito más claro, decir, ya sé qué me estás queriendo decir con have got, ¿cierto? Tener, que sería lo mismo que el have en América, en Estados Unidos. So here there are some sentences, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sentences, right? 7 sentences. Then you are going to, of course, telling me, you're going to tell me the correct word, the correct have got, or the correct has got, according to the parenthesis form, ¿cierto? Me van a ayudar a decir si es have got o es has got, ¿cierto? Obviamente dependiendo aquí, está positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces acá me van a decir, es she tal, ¿cierto? Obviamente dependiendo de si es positivo o negativo la oración. So, José, please, can you please help me with the first sentence? Sí, ¿cuál ayudo? Ajá, la primera es positiva, me tienes que decir, obviamente Sí. con have got or has got. Ajá. She has got. Yeah. She has got. Continue. It's Pues ahí ya. ¿Eh? New. Sí. 3 new. 3 new pencil is their pencil case. Ajá. She has got 3 new pencils in her pencil case, right? Good. Gracias. Muy bien. Now, Alejandra, please, will you please help me with this? Is negative. This sentence will be negative. Paul and Sarah. Paul and Sarah Serían dos. Ajá. have not got. Good. Have not got new projects. They want to build and Build. Ajá. Good. a website. Good, Alejandra, muy bien. Paul and Sarah have no, Paul and Sarah porque son dos ya, plural.
¿cierto? Sería they. Entonces ya no sería tercera persona del singular. Muy bien, Sara. Now, Said, could you please help me with this? Acá es pregunta, miren el orden. Tan, acá hay dos espacios. So it's a question for you in negative. Entonces, ¿cómo sería? Es negativo. Recordemos, acá obviamente estamos hablando del have y el have got. Have got y el has got. Y obviamente el have y el has aquí es auxiliar. Pues ahí. No, es solamente la forma larga o corta, es como si usted sea más cómodo a la hora de hablarlo, ¿cierto? Comúnmente la forma corta, haven't, or hasn't, o she's got, o they've got, es más que todo lo usamos en la parte oral, ¿cierto? Porque pues a la hora de hablar, pues nosotros queremos como que omitir palabras, como que nuestra conversación sea rápida, ¿cierto? Inclusive a veces en español lo hacemos. A veces cortamos palabras como para, o bueno, por lo menos en mi país, en Colombia, pues usamos para y le quitamos el RA, ¿cierto? Decimos pa, me voy pa mi casa, me voy, ¿cierto? Entonces, también en inglés, digámoslo así, tiene su forma corta a la hora de hablar, entonces el short way es para eso. No hay, digamos, como una regla, digamos, exigente, una regla, pues, así que tengamos que obedecer. No, es que usted habla la forma corta, o usted usa la forma corta al hablar, o que usted usa la forma larga al escribir, ¿no? Si usted se siente más cómodo usando have got, o digamos, con los auxiliares, does not, o do not, hablándolo, también puede úselo, no le van a decir, oye, se habla muy raro, no, está muy bien correctamente también. Si usted se siente cómodo o cómoda usando el doesn't o el don't, ¿cierto? El aren't, el isn't, o el she's, o el there, ¿cierto? Pues los usa. No hay una regla como tal, pues, que diga que, no, usted usa este para este, y usted usa el short way to speak, o el long way to write, no hay, digamos, una regla para eso, no es ya lo como se sienta cómodo. Entonces, pues ahí, pues, creo que le haya contestado pues, la pregunta, pues haya quedado clara y pues podrías ayudar con la tercera, por favor. Esa question, ¿cierto? Entonces, como digo, no hay regla, como quieras usarlo. Acá puede hacer también, en la segunda, puede hacer haven't got, y significaría lo mismo. ¿La tercera o cuál? Ajá, sí, la tercera. Dice many people an iPad at home. Have got. I've got. ¿Cierto? Así. But. Ajá. Entonces, en este espacio, ¿qué iría? Long are. ¿Así? Es long. Long. Así. Con que. Ya. No es necesario escribir esto. Esto es en paréntesis, lo coloqué para que ustedes supieran que pueden usar tanto la forma larga como la corta, ¿no? Lo mismo. Sí, o sea, esto es como yo decirles, usen el have got, el verbo tener, en la forma larga o en la corta, como quieran, ¿cierto? Entonces sería ¿cierto? El have got. Si lo vas a usar así, pues está bien. Pero, pues obviamente, acá es pregunta y es negativo.
¿cierto? Y recordamos la estructura, pues acá sería have, not, ¿cierto? Or haven't, ¿cierto? La forma corta, haven't. Haven't many people. Aquí diría que Are el got, ¿cierto? Sería el got. Recordemos que solamente estamos usando el verbo tener. Esta es la forma británica, pues como para que sepan un poquito más de ella. Entonces, haven't many people got, ¿cierto? Negativo, haven't. ¿Por qué? Como les dije, en la forma británica en esta, have got or has got, el auxiliar es have, ¿cierto? Entonces, como es auxiliar, en pregunta, lo vamos a usar al principio de la oración, ¿cierto? El got aquí ya es el verbo. Entonces, si seguimos la estructura de las demás tiempos que hemos practicado o los que se acuerdan de la estructura que les mostré en pregunta, pues sería auxiliar, have, o haven't, o hasn't, o has, ¿cierto? Ya dependiendo si es negativa o positiva. Ya diría el sujeto es many people, o sea, mucha gente. Ya seguiría el verbo, pues como les dije, el verbo aquí sería el got, entonces sería haven't many people got an iPad at home, ¿cierto? Entonces recordemos que la forma de preguntar sería así, ¿cierto? Espero muy bien. Ahí pues ahí aclaramos la dudita, ¿cierto? Entonces recordemos que en preguntas sería así. Now, the next one. Let's check. Manrique, you there? Manrique, ¿estás ahí? Bueno, pues sigamos con, mientras tanto que Manrique pues nos diga si está ahí. Pues vamos, José, please. Tell me the next one, my house. Sí. My house has Got, good. three bedrooms. Ajá, 3 bedrooms, good. My house has got 3 bedrooms, ¿cierto? Porque es positiva la oración y obviamente my house is a thing, is an object. Entonces, it's an object, so you use has because it's third person. Now, Alejandra, please, is negative. Jim and I Yes. have not got a secret. ¿Sí puedes ver ya? A secret, good. Jim and I have not got a secret, good. Ajá, muy bien. Tengo una pregunta. Sí, Alejandra. Es que digamos ahí en la anterior, la de My House, Ajá, my house. estaba confundida. Hay tiempo sería la persona no. O sea, ¿cómo se refiere ahí? Por eso. Sí, como les estaba diciendo, pues sabemos de que las terceras personas son 3, she, he, and it, ¿cierto? Entonces, she es ella, ¿cierto? Femenino. He es él, masculino. E it es el que ya vamos a usar para referirnos a cosas o animales. Vamos a usar a cosas o animales, ¿cierto? Entonces, house es una casa, ¿cierto? Entonces por eso sería house. Ya, ajá, Ah, tercera persona, sí, entonces por eso usamos
Sí, es tercera fácil. persona. De ahí, sí. Vale, Ah, gracias. bueno, no, you're welcome. So, Jim and I, ¿cierto? Porque sería ya nosotros. Recordemos que nosotros, pues cuando llevamos una lista de nombres, ¿cierto? Y al final, digamos, nos incluimos, pues sería we. Pero si hay una lista de nombres y en ese grupo de nombres no nos incluimos, sería they, ya sería tercera persona. Si nos incluimos, ya sería primera persona plural. Vale, very good. So let's continue with this. We are going to practice now the American form, right? In order to finish the class. Sorry. In order to finish the class, we're going to practice a little bit the American form. That will be the most common expression or expression that we're going to see with bilinguals or native speakers, English speakers, ¿cierto? Este es el que vamos a ver más como pues, nosotros que estamos más cercanos a Estados Unidos. Digamos, los europeos van a escuchar más el have got o el has got. Nosotros, latinoamericanos, vamos a escuchar más el have y el has. Pero obviamente es bueno saberlo todo. So, here, Said, please. Recordemos, acá ya vamos a usar el auxiliar do y el das, ¿cierto? Vamos a auxiliar ambos dependiendo ya de los pronombres. Entonces acá, ¿cómo serías ahí? Acá es positivo la oración. La pregunta que me vas a ayudar a hacer es positiva. Y pregunta. Have Ajá. Have. you got Ajá. Bien. pencil? ¿Cierto? Bueno. Ajá, my pencil. Esa está bien. Bueno, pues si estuviéramos usando pues ¿cierto? La forma pues británica. Pero pues ya practicamos la británica, entonces acá estamos usando ¿cuál? La americana, el have o el has. Miren acá atrás. Ajá. Entonces, ¿qué pasa acá? Como aquí, como les digo, en la británica el have es el auxiliar, pero en la americana, en la estadounidense, se convierte en verbo, entonces iría acá. ¿Cierto? Have. Entonces, ¿qué iría acá? Iría ya el pronombre, el auxiliar del presente. Como miramos acá, el sujeto que tenemos acá es you. Entonces, como tenemos este pronombre, sabemos que el auxiliar que debemos usar sería do, ¿cierto? Pues, do you have my pencil? ¿Cierto? Entonces, recordemos eso, de que pues ya como estamos usando la forma americana, o sea, el have, tener como tal, como lo usaríamos nosotros también aquí. Yo tengo esto, tú tienes esto, ¿cierto? Que sería auxiliar do. Pero muy bien, bien que por lo que ya han entendido y pues aquí es donde vamos a ver la diferencia. So next, José, please, can you please help me with this? La segunda es en negativo, diremos que la oración es en negativo. She doesn't Ajá, have good. Okay. blue eyes. Good, blue eyes. Good, muy bien, ¿sí ve? Ya sabemos que pues, en la forma negativa pues vamos a usar el auxiliar del presente en este momento, pues que estamos hablando en presente. She doesn't have blue eyes. No tiene, pues, ella no tiene ojos azules. Very good. Ya, con razón. Aquí había salido de... So, next one, Said. ¿Estás ahí, Said? Have Recordemos cuáles estamos usando. ¿Qué auxiliares estamos usando? Do and that, ¿cierto? el
El Entonces, das. ¿qué auxiliar iría ahí? Ajá, das. Bueno, perfecto. Recordemos que estamos hablando en negativo. Hay algo le falta a eso para que sea negativo, ¿cierto? Eh, el, Bueno, creo que me salté una, pero hagamos esa. Das, ¿qué le faltaría ahí para que sea negativo? el day. Esa parte. Le faltaría el El, not, ¿cierto? Ajá. Le faltaría el not, ¿cierto? Pues para negar. Does not he. they, Bueno, acá le voy a dar el verbo. Pues acá qué iría. ¿Ve? No, ¿cuál verbo? Me confundí. el have. Acá qué iría entonces. Have. Good. Does not he have pets? ¿Cierto? ¿Por qué? Como les dije anteriormente, cuando estemos usando el auxiliar con tercera persona, el does, sea negativo en pregunta, pues el verbo have, en este caso, o cualquier verbo también en general, no se le va a colocar ninguna regla. O sea, en este caso, pues el verbo va a ser have. Pues does not he have pets, ¿cierto? Muy bien. La próxima que sería they, la que me sale. Miremos así, José, please help me with this one. Esta que está acá, dice they, Sí. es positiva. They, Ajá. they do at big house. No, no, pues mire que es positiva, entonces, ¿qué es lo único que le agregarías acá? Estamos usando el have o el has, ¿cierto? El verbo tener, obviamente en el modo, en la forma pues estadounidense. Entonces, They ¿cuál de los dos creerías que iría ahí? has, ¿Has? sí, ¿Cierto así? sí. They has a big house. Good. But the correct form is have, ¿cierto? ¿Por qué? Pues Sí. recordemos que el they pues, es el otro, pues en tercera persona, pero plural. Solamente el has lo vamos a usar con terceras personas del singular, que apenas son tres, ¿cierto? She, he, and it. Tres. Ya el resto de pronombres, hagámoslo así para que también se le aprenda fácil, digamos. Bueno, el has es para she, he, and it. Entonces el resto es el have, o sea, el resto de pronombres personales es el have. Así también una forma como para que lo puedan aprender un poquito más fácil, ¿cierto? Has, terceras personas, she, he, and it. Y el have, pues para el resto de pronombres. They, we, I, and you. Así les quedaría más fácil. So, in order to finish the class, yeah, so we are, the class here is over. So, you have any doubts, or is everything clear? The correct use of has got or have got, and the correct use of have or has, ¿cierto? Sabemos, tienen dudas que de pronto se confundan, entonces este es este, sabemos ya cuál es la diferencia del have got y el has got, o y del have y has, ya sabemos la diferencia de ambos, de este que acabamos de practicar y del de arriba, del have got y has got, todo claro, is everything clear, or you have doubts, questions about this topic? Is okay? So guys, it's okay and pure the explanation, the correct use, todo claro, todo
nada, no tienen dudas hasta ahora del tema. Pues, ok, entonces, no siendo más muchachos, so have a good day, have a good rest of the day. So please practice, yeah, practice not only this topic, but also the rest of the topics, right? No practiquemos solamente este tema, sino también los demás, verb to be, simple present, progressive, and the past, the past to be, ¿cierto? El verbo to be en pasado también que lo vimos la clase pasada. Sí, practiquemos 20, 15 minutos cada día para así también también aclarar todo esto y obviamente tener más vocabulario y mejor pronunciación. So guys, see you tomorrow. So be prepared in order to practice, right? Good participation. Buena participación de todos, muchachos. Me gusta que participen, así nos equivoquemos. Para eso estamos acá, la clase se equivocan, yo les corrijo y aprendemos. Es normal, ¿cierto? De los errores aprendemos y mejoramos. So, see you tomorrow, guys. Goodbye. Have a nice day.